La Rioja sigue sumando fallecidos. En las últimas 24 horas ha fallecido un hombre de edad avanzada. La incidencia acumulada a 14 días vuelve a subir y supera ya los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Esta noche entrará en vigor el uso de la mascarilla en espacios abiertos. Hoy el Palacio de los Deportes ha comenzado con la vacunación infantil y también con las pruebas PCR. ¿Qué tal? Buenas noches. A partir de las 0 horas de mañana entrará en vigor el uso de la mascarilla en exteriores, una medida que ha sido acogida de forma dispar entre la población, aunque la mayoría coinciden en que es necesaria. Me parece que hay que llevarla en el exterior, claro. Yo la llevo siempre puesta. No, ya no tiene sentido porque la gente pues va a seguir juntándose y han subido ya demasiado los casos. La mascarilla en exteriores me parece estupendo, pero que luego entremos a un sitio determinado con muchísima gente y no la tengamos que poner, pues no me parece bien. Y les contaremos que en un momento de crisis climática y de biodiversidad, el Gobierno de La Rioja trabaja en una ley sobre esta última con el objetivo de conseguir una estrategia integral de conservación que supla la falta de planificación existente hasta la fecha en este área. Una mayor protección de los espacios naturales y de las especies protegidas son algunas de las claves del borrador que se ha presentado en el Consejo Asesor del Medio Ambiente. La empresa Coblansa, a la que represento, ha adquirido en el día de ayer los terrenos los terrenos del antiguo colegio de maristas. La plaza pública situada en el Solar de Maristas ya está abierta para el disfrute de la ciudadanía y este jueves ha sido inaugurada por el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, en un acto en el que ha participado también la concejala de Comercio, Esmeralda Campos, y varios concejales del equipo de gobierno, junto con comerciantes de toda esta zona y responsables de la empresa Coblansa, que también han anunciado que el próximo año 2022 comenzarán las obras de edificación. Y les contaremos que la Guardia Civil continúa investigando las causas de la explosión que se produjo el pasado lunes en un ático en Lardero. Aunque en principio se baraja que las causas de la deflagración se deben a la acumulación de gases en la vivienda, la científica no descarta ninguna hipótesis. ¿Se imagina comer en su casa los mismos platos que comería en un restaurante de alta cocina riojana? Bueno, pues ahora es posible gracias al espacio gastronómico que las hermanas Loro han puesto en pleno centro de Logroño, una idea que nació con la pandemia y que ahora es una solución para muchas personas que pensaban pasar las fiestas con su familia, pero a última hora se han confinado. Y en deportes les contamos tercera victoria del Reina Yogur Clavijo ante el Círculo de Gijón. Los logroñeses se impusieron por un cómodo 79-86 tras un buen último cuarto de encuentro. La victoria sirve para que los riojanos abandonen el farolillo rojo. Hoy contamos en nuestro plató con una política, activista y escritora española. En la actualidad es una eurodiputada independiente integrada en la Delegación de Ciudadanos Europeos dentro del grupo Renovar Europa. Antes fue la portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, miembro del Parlamento Vasco y participó en la plataforma Basta Ya. A su hermano Joseba lo mataron los de ETA en 2003. También es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles. Está con nosotros aquí en Punto de Encuentro esta noche Maite Pagazartundúa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maite, bienvenida. Gracias a ti por acudir, porque además son unas fechas complicadas de estar con mucha familia y me imagino que también pues atender a los medios es un esfuerzo que te lo agradecemos enormemente. Han pasado ya 30 años desde que se creó la ciudadanía europea y, como ha dicho usted en alguna ocasión, es un traje que ahora se queda pequeño y que necesita reformas. Usted acaba de presentar una propuesta del Estatuto de Ciudadanía. Sí, efectivamente. En 2019 a mí me tocó hacer el informe de aplicación de Ciudadanía Europea y nos dimos cuenta de que, primero, había derechos que tenemos que son desconocidos
La gente no sabe los derechos consulares que tiene por ser ciudadano europeo. Puede ir a otra embajada si no es posible ir a la de uno en un país, pues, en fin, en cualquier rincón del mundo. Nuestros derechos políticos que tenemos para poder votar en otros lugares si estamos desplazados no se conocen totalmente y hay muchísima gente que termina por no votar. Tenemos derechos de iniciativa, de petición, tenemos bastantes derechos de vivir, de trabajar, de desplazarnos libremente, pero cuando una persona joven intenta aplicarlos completamente, a veces hay dificultades. Entonces, por una parte, los chavales se sienten absolutamente europeos, pero no titulamos, nuestros títulos deberían de servir automáticamente en otro país europeo para poder tener esa gran libertad de poder trabajar y vivir en otro país y, sin embargo, el procedimiento, la burocracia es muy lenta, parece del siglo XIX. O lo mismo ocurre con las capacitaciones profesionales. Las acreditaciones profesionales siguen siendo muy limitadas. Bueno, hay una serie de cosas que decíamos, es un éxito, tener esto es un éxito, es un milagro, pero no hemos explotado al 100% sus potencialidades dentro del tratado. Tendríamos que poner al ciudadano en el centro, para que sepa que él es el centro de la política europea y que ese estatuto, con esos grandes derechos, tiene que ser como aquello con lo que uno va y que va a obligar al resto de los Estados miembros a completar esos fallos que todavía hay. Y, en segundo lugar, claro, estamos ahora con la Conferencia sobre el Futuro de Europa y lo que nos damos cuenta muy claramente es que esos ciudadanos que están participando en los paneles nos piden participación, conocimiento, nos piden aplicaciones que sean mucho más fáciles que lo que hay ahora, porque hay puntos de información, pero están pensados como hace 30 años y estamos en la era digital. Ya la tercera cosa es que en el Parlamento vamos a tener que regular la inteligencia artificial y la digitalización, nuestros derechos digitales. El derecho de lo digital como un derecho universal para que no haya gente que se quede atrás. La herencia digital, nuestras fotos, nuestros recuerdos. Hay un montón de nuevos derechos que tenemos que incorporar y pensamos, es el momento. Hagamos una propuesta sólida y contamos con una de las personas que más sabe de derechos fundamentales en la Unión Europea, que es de la Cátedra Jean Monnet, de Teresa Freixes, con la que hemos elaborado durante varios meses un borrador que creemos que es practicable y que creemos que no va demasiado lejos, que las instituciones podrían aceptarlo, que es un punto de comienzo de algo importante para la política europea y para los ciudadanos. Y estamos en ello. Le veo entusiasmada. La propuesta del estatuto se ha recogido en un documento, ¿no?, que emula un pasaporte comunitario donde se desarrolla esos artículos del 20 al 25, ¿no?, de funcionamiento. Lo han hecho de esta manera como para hacerlo también un poco más cercano, ¿no?, me imagino. Sí, para que lo podamos visualizar, porque nosotros sí que conseguimos en 2019 que el Parlamento Europeo votara ese embrión, que dijera, puede desarrollarse un estatuto de ciudadanía europea que compile todos esos derechos que están dispersos, que no son conocidos. Pero ahora, viendo esto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, hemos dicho, bueno, los españoles tenemos mucho que ver con la ciudadanía europea. Fue Felipe González quien impulsó la idea de ciudadanía europea. Bueno, pues yo soy una política española, creo que la propuesta que hemos hecho va a gustar a políticos y a ciudadanos y a asociaciones de distintos ámbitos y estaría bien que nosotros pudiéramos lanzar algo así. Bueno, si por algo es noticia en los últimos tiempos, es por la ingente llegada de fondos europeos, y estamos hablando de Bruselas. Las cantidades de que se hablan abruman e ilusionan, se puede decir a partes iguales también, pero hay cierta incertidumbre si realmente van a llegar y del modo que se van a gestionar. Como eurodiputada dentro de la maquinaria europea, ¿qué nos puede decir de ello? Pues primero que tenemos que ser rigurosos. Tenemos que pensar que una parte importante de lo que vamos a tener es a fondo perdido y otra parte es deuda. Deuda en muy buenas condiciones, pero la deuda hay que pagarla. Estamos endeudadísimos. Hemos llamado a los fondos Next Generation, la próxima generación. Es que lo tenemos que hacer para que las nuevas generaciones tengan oportunidades de futuro y además lo van a tener que pagar en parte ellos. Tenemos que ser muy responsables. Si no hacemos bien los planes, no conseguiremos todos los fondos. Uno de los problemas de España con los fondos suele ser que al final no utilizamos o no ejecutamos todos los fondos que tenemos a nuestra disposición, porque la gestión es muy complicada
Y para eso hace falta menos ruedas de prensa, menos humo y más trabajo en despacho. Hacer buenos equipos. O sea, en lugar de tanto humo ideológico como estamos viviendo, el gestionar mejor pensando en todos, no pensando en la mitad de la población, y hacerlo de la forma más profesional posible. Eso es lo que necesitamos. Estamos en plena sexta ola. ¿Cómo se está viviendo en Bruselas? Bueno, en Bruselas hemos estado muchísimo peor. No lo sigo al día, pero hace como 2 o 3 semanas teníamos más de 2.000 por 100.000, o sea que era un 2% de población afectada en Bruselas. Solo está vacunada en Bruselas el 58% de la población y, sin embargo, la vida no se ha parado. O sea que la gente sigue haciendo sus compras, se han establecido medidas de teletrabajo, no al 100%, pero en el Parlamento, por ejemplo, tenemos limitada la entrada de las personas de los equipos para intentar evitar brotes y para que la agenda de trabajo no se pare. Y bueno, estamos en ello. No está siendo fácil, pero, en fin, yo no me he quitado la mascarilla, la FFP2, en el último año y lo cierto es que he viajado por toda Europa, he ido en trenes, autobuses, en sitios abarrotados y teniendo cuidado, pues yo creo que tenemos que seguir adelante. Pero no existe, bueno, hablabas de un porcentaje no tan alto como en España de vacunación, no sé si existe miedo al COVID. ¿De qué forma, por ejemplo, se ve la gestión de la pandemia desde Europa a la gestión española de la pandemia? Están muy contentos del nivel de vacunación que tenemos en España y Portugal, porque hay países como Bulgaria o Rumanía que tienen unos niveles bajísimos, pues de un 30%, una cosa así, porque la gente tiene una enorme desconfianza en las autoridades y en las autoridades incluso sanitarias. En España, yo creo que la parte más positiva que tenemos como sociedad es que creemos mucho en nuestro sistema de salud y eso nos ayuda a hacer, en este caso, algo que es muy conveniente, porque la vacunación evita en muchos casos hospitalizaciones, situaciones muy críticas o fallecimientos. En Bruselas, la capital de Bruselas, por motivos religiosos, porque había personas que habían corrido rumores pues, que no era halal, o otros colectivos pues, que están como un poco más al margen de la sociedad convencional, o por motivos ideológicos también pues, de creencia en teorías conspiranoicas. Lo cierto es que por unos motivos u otros en Bruselas pues, hay muchísima gente que no está vacunada. Hay mucho negacionista entonces. No tengo todos los datos, pero yo creo que es una mezcla de cosas. Y también ha habido, en fin, manifestaciones con violencia, con disturbios, una cierta fobia contra la policía. Sí, hay una tentación antisistema ahí que se abre paso cuando hay una vulnerabilidad y estamos en una Europa de la desinformación, eso no podemos olvidarlo. Y la desinformación, la parte que viene del exterior, de agentes externos, de países terceros, es porque quieren reventar la democracia o debilitarla, no lo olvidemos. El Parlamento Europeo es foro de representación de diferentes países miembros. Usted forma parte de él como independiente dentro de la delegación de Ciudadanos, un partido que a día de hoy no pasa por sus mejores momentos. Y sin embargo es un partido que donde gobierna se ve que hay una gestión más transparente, que hay una mayor búsqueda de un buen gobierno y de una gestión más profesional. En Ciudadanos no se puede decir que haya habido corrupción a los niveles de cosas que hemos conocido en nuestro país y sin embargo es un partido muchísimo más castigado y tiene pues muchas veces el viento no a favor sino en contra. Sin embargo yo soy independiente, no formo parte del partido y lo que he visto es gente estupenda, tanto la líder como Edmundo, como Begoña Villacís, como tantas personas que son realmente muy, muy buenos si estamos analizando su capacidad de trabajo y su capacidad de empuje y de tirar con buenos proyectos hacia adelante. Pues ojalá cambien los vientos y tenga una oportunidad, porque el centrismo, además lo necesitamos en Europa, el centrismo español. Si en 2017, cuando todos los acontecimientos de aquel extraño golpe que sufrimos contra todo nuestro Estado de Derecho democrático y contra la integridad de nuestro país, no hubiera estado
Ciudadanos y UPyD en Renew Europe, es muy posible que no hubiera habido una mayoría tan buena y tan sólida en el Parlamento Europeo para apoyar a España, porque hasta que tanto UPyD como Ciudadanos entraron en Renew Europe, lo único que había de españoles eran los secesionistas. O sea que fue un cambio absolutamente importante, porque tuvimos que hablar con nuestro grupo y contarles cuál era la situación de España, y que las identidades excluyentes de los secesionistas lo que hacían era horadar la democracia española y la democracia europea. Si desaparece el centrismo español en el Parlamento, se debilitará esa posición de España que tenemos en el Parlamento Europeo que defender tantas veces, porque los secesionistas tienen una política de desinformación bastante intensa. Hablando de UPyD, en la anterior legislatura estaba usted representando a esa formación. ¿Ve en Ciudadanos, puede ver en Ciudadanos un reflejo de lo que le pasó a UPyD? Espero que no, porque UPyD era un partido más pequeño, estaba menos consolidado desde el punto de vista de sus estructuras, no estaba en el gobierno de entidades tan importantes como sí está Ciudadanos, y por otra parte tenía peculiaridades porque había una pugna en el centro entre Ciudadanos y UPyD. Entonces, bueno, los votantes, muchos de ellos no entendían por qué ambos partidos no iban juntos cuando ideológicamente muchas de las cosas que defendían, o de los orígenes incluso de ambos partidos, tenían tanto que ver. Así que era un poco distinto. Ahora de lo que se trata es de, si desaparece el centro, ese centro liberal español, desde luego quedamos mucho más desasistidos en Europa, porque en Renew ya no habría ese tipo de representación y por tanto esa defensa de los intereses españoles, de los más importantes, cuando estamos hablando de la integridad de nuestro país, que nosotros lo hemos hecho de una manera, en fin, con el alma y creo que con bastante eficacia. Bueno, durante estos años en el Parlamento Europeo usted ha trabajado intensamente en los derechos de los ciudadanos y las libertades. De hecho, es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles. Desde hace unas semanas es noticia el caso del niño de Canet en Cataluña, que quería que le diesen más clases en castellano. Un caso, el de la familia de Canet, que usted ha hecho llegar a la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sí, efectivamente. Hay cuestiones, como son los derechos lingüísticos u otros, que son competencia nacional. Ahora bien, si una entidad subestatal, como es el Gobierno Regional de Cataluña, sistemáticamente pone en riesgo los elementos fundamentales de un sistema de derecho democrático, que es que las administraciones sean neutrales, que tengan un buen gobierno, que no sean discrecionales, que no utilicen a los ciudadanos, que no los consideren súbditos, que no realicen propaganda desde el punto de vista ideológico y de una manera identitaria excluyente, poniendo su manera de entender la identidad de una manera fanática, prácticamente como una religión de sustitución. Cuando todo eso ocurre, el Gobierno de la Nación debe poner límites. Y el Gobierno de la Nación ha mirado hacia otro lado durante muchísimo tiempo, pero de forma concreta le ha venido a decir al Gobierno que le da igual que no cumplan sentencias. Y ahí es donde nosotros hemos acudido a la Agencia de Derechos Fundamentales para decir: ayuden al Gobierno español, realicen una evaluación, porque en el caso de derechos fundamentales se está viendo un tipo de abuso y de discriminación y de prejuicio y de intolerancia ideológica hacia personas simplemente por querer utilizar en la enseñanza algo que es su derecho, que es la lengua común, que es normal que en una comunidad multilingüe se utilice el multilingüismo en la educación. Yo soy filóloga, soy experta en sociolingüística, le puedo asegurar que iniciar el proceso de aprendizaje desde la lengua materna es lo más correcto. Ir introduciendo la lengua segunda se puede hacer perfectamente y se puede tener personas que están bien educadas con la lengua culta y la lengua, digamos, informal de una manera extraordinaria si se quiere educar realmente en el bilingüismo. ¿Cuál es el problema? Que las autoridades catalanas tienen fobia hacia el español. Y eso es lo que no se puede permitir. Nosotros hemos visto que hay una negligencia por parte del Gobierno español y le hemos dicho a la Agencia de Derechos Fundamentales: ayuden al Gobierno español a que haga su trabajo. Porque no se puede permitir que en un rincón de la Europa occidental más avanzada haya personas perseguidas por
por querer estudiar en castellano, bueno, en español y en catalán. Nadie está diciendo que no se estudie en catalán, pero se trata de algo que los tribunales han establecido como un derecho y que no se puede mirar hacia otro lado, porque es una barbaridad política, pero es una barbaridad pedagógica también. Es un y es pulso derecho, político, ¿no? Es una cuestión de derechos. O sea, no podemos tener una agencia de derechos fundamentales y no indicarle, ayude usted a que el gobierno español haga su trabajo. Porque ellos sí pueden exigir al Estado que haga bien las cosas. Porque lo que está ocurriendo, si en lugar de ser en Cataluña, que estamos como muy acostumbrados hemos interiorizado el veneno de esa identidad excluyente y de decir, bueno, pues miramos hacia otro lado, no. Si se tratase de unos niños romaníes en Eslovaquia, o si se tratase de la exclusión de un niño por su etnia magrebí, ¿lo admitiríamos? No. No lo podemos admitir porque es un tema de derechos fundamentales, es un tema de dignidad de las personas y es un tema de democracia. Porque la libertad de conciencia, que no valga más lo que piensa el secesionista que lo que piensa una persona que no lo es el principio de la libertad y del pluralismo ideológico y es el corazón de la democracia. Eso es lo que está en juego, la calidad de la democracia. No podemos ir de europeístas cuando hacemos cosas así. Y bueno, pues nosotros, aparte de avisar a la Comisión Europea de que esto está ocurriendo y de que es grave, pues hemos invitado a la Agencia de Derechos Fundamentales a que haga una evaluación objetiva. No le estamos diciendo que haga lo que nosotros decimos, sino que lo mire en los términos de derechos fundamentales con la Carta de Derechos Fundamentales, de forma neutral, independiente. ¿Les han dado un plazo para...? Nosotros hemos pedido esto, todavía no nos han contestado, nos han dado acuse de recibo de que han recibido nuestra carta y nuestra petición. Vale. Si hablamos de falta de libertad en Cataluña, lo que usted vivió en el País Vasco todos lo sabemos. Ahora Bildu está en el Parlamento Nacional, no existe ETA, incluso hace unas semanas se anunciaba la eliminación de los actos públicos de homenaje a presos de ETA. ¿Se puede hablar de un blanqueamiento del terrorismo? Sí, sin duda. Vamos a ver. El mundo de ETA, todos lo han reconocido, han reconocido que formaban parte de un mismo conglomerado. Unos hacían política desde las instituciones, utilizaban el dinero de las instituciones a tiempo parcial, algunos de ellos luego también eran terroristas o ayudaban a los terroristas, la estrategia la hacían común, eran políticos sin escrúpulos. Sus ideas, sus deseos eran más importantes que nuestra vida y nos eliminaban o nos despreciaban o nos perseguían si lo necesitaban para tener una sobrerepresentación y para jugar al chantaje o a dar miedo o a lo que fuera. Y ahora, como quienes están ahora en las nuevas siglas son los mismos que estaban antes, o sea, los que fueron ilegalizados por ser parte de ETA son los nuevos jefes. De hecho, ahora acaban de elegir al último jefe de ETA para ponerlo directamente en el partido político. Así son. Pero lo que sí saben es que los partidos políticos tradicionales españoles son muy codiciosos. Y ahora están dando duros a peseta, euros a céntimo. Aprueban presupuestos, permiten el gobierno de Navarra de una manera determinada. Parece que están regalando. No regalan nada. Porque cuando ETA desapareció sin ningún tipo de crítica del pasado, legitimando su actuación pasada, que es algo que siguen haciendo todos los herederos de ETA. Claro, durante los primeros tiempos en el Parlamento Vasco se intentó que ellos tuvieran una crítica seria sobre esa barbaridad de perseguirnos de la manera que nos persiguieron. Claro, cuando se compran los votos, se compra la complicidad, ya eso va desapareciendo. Y eso que se llamó el umbral ético, que era necesario para ser partidos no solo legales, sino más legítimos en el sistema, eso se está desvaneciendo con todo ese apoyo presupuestario que están haciendo con el Partido Socialista. Es terrible, es un gran error, yo lo lamento muchísimo porque tengo muy buenos amigos en el Partido Socialista, fui socialista durante muchos años y mi hermano era socialista cuando lo mataron. Y me parece que es un error histórico. Están blanqueándoles y, sin embargo, ellos siguen siendo políticos sin escrúpulos. Ellos necesitan blanquearse lo primero y jugar al lobismo de los presos de ETA,
Pero cuando eso lo hayan completado, cuidado. No se han arrepentido para nada del pasado y por tanto van a intentar que tengamos que darles la razón y que tengamos que pedirles perdón. No lo olvide. Así que creo que es un enorme error. Las cuestiones de los valores y de los principios son realmente las más importantes para las sociedades. Y aquí no hay duros a peseta. Tendríamos que volver a exigirles que hagan esa condena del pasado, porque todo lo hacen con letra pequeña. Lo de los homenajes no dijeron exactamente que no vayan a hacerlos. Bueno, que los harán en la puerta de las prisiones, que, en fin, otras cosas, pero ahora es una de cal y dos de arena, porque ¿qué han hecho ahora? Pues David Pla, el último jefe de ETA, lo meten en la lista política, no se jubila Otegi, que fue terrorista de todas las maneras posibles, de pistola y de mesa de decisión de a quién se mata, ¿no? Es un enorme error legitimarles sin que se lo hayan ganado, porque eso no hace más que contaminar lo que tocan, lamentablemente. Tremendo error, por lo tanto, ¿le parece eso, que el Gobierno de España cierre los presupuestos con Bildu? No sé qué sensación le produce también pues, todos los acercamientos que se están produciendo de los presos de ETA hacia cárceles del País Vasco. Hombre, no incentivan las políticas de reinserción, porque antes aquellos presos que querían ir a las cárceles del País Vasco tenían que hacer un mínimo gesto de autocrítica y de arrepentimiento. De colaboración con la justicia hemos de decir que ninguno ha colaborado, ni tan siquiera los que han estado en políticas de reinserción. Hay casi 400 casos de asesinato sin resolver y ese mundo no ha dado ni un solo paso adelante de ayudar a dar justicia o dar verdad. De hecho, durante años han jugado a que somos un Estado realmente muy garantista y esperaban a que sus casos prescribieran para plantarse en España. Y había países como Cuba, por ejemplo, o Venezuela, que ayudaban activamente a la no entrega de terroristas con muchas veces casos múltiples de asesinato. El no incentivar que haya un mínimo arrepentimiento también a medio plazo no es correcto, no es positivo, porque nos vamos a encontrar con que, por una parte, siguen apareciendo como si fueran héroes. Aparte de los recibimientos, hay otras políticas de reivindicación de los asesinos como si fueran héroes en los pueblos. Eso hace que haya niños que vean esto de una forma absolutamente equivocada y los procesos de radicalización violenta, que son todavía marginales ahora en el País Vasco, sin embargo es como una especie de volcán, como si fuera lo de La Palma. Hay una subcultura de la violencia que no se ha limpiado bien, porque ellos siguen legitimando su pasado y siguen haciendo trampas, pues porque tienen valor de cambio político con sus votos, y eso está ahí abajo. Y claro, si se dan circunstancias de un liderazgo fanático eficaz, pues podríamos volver a tener episodios de violencia. Es un error. Hay que buscar políticas de reinserción, hay que buscar políticas de autocrítica, hay que limpiar todas las ideas tóxicas, identitarias, excluyentes que generaron la violencia. Y se está tapando mal, se está cerrando en falso. Hablando a raíz de lo que está comentando, usted inició una campaña para resolver más de 400 casos, ¿no?, de crímenes de ETA. No sé cómo va la campaña, en qué quedó. Bueno, nosotros descubrimos que había tantísima impunidad, porque en la sociedad española la forma de la justicia es tal que las personas, las familias que tenían esta circunstancia no sabían que había otros iguales que ellos. Nosotros en la Fundación de Víctimas del Terrorismo, a raíz de la publicación del libro Vidas Rotas, nos salió una lista de más de 300 casos que decíamos, bueno, aquí el autor material no ha pasado ante la justicia. Y cuando fuimos a la Audiencia Nacional hace 10 años no nos creían que era imposible. Y era cierto. Finalmente la Fiscalía dijo, efectivamente, es así. Es una asignatura pendiente de la democracia española. Es ¿dónde ponemos las prioridades? ¿Ponemos las prioridades en que los de Batasuna puedan hacer presupuestos y puedan darles palmaditas? ¿O ponemos la prioridad en que ayuden a resolver todos esos casos y por lo menos se dé verdad? Si ya justicia a lo mejor no se puede dar. Y se dé reconocimiento a que todo lo que hicieron es una barbaridad. En la balanza tenemos cuál es el modelo de sociedad del futuro que vamos a elegir. Si elegimos la de legitimar o blanquear o utilizar esos votos, es posible que nos vaya llevando cada vez a situaciones más tóxicas.
desde un punto de vista de lo que somos todos nosotros, incluso de lo que tiene que ver con la sociedad democrática y la Constitución, bajo la que hemos conseguido los máximos niveles de prosperidad de cientos de años. Atentos también un poco a lo que dice, pero sí que podemos decir afortunadamente que ETA ya es historia, que no mata. Usted lo vivió en primera persona, todo el mundo lo sabe, y por ese motivo vino aquí a La Rioja. ¿Cuál fue el cambio que encontró de vivir en el año 2007 de San Sebastián a venir aquí a La Rioja? Bueno, pues fue una oportunidad para nuestras hijas, porque los hijos de las personas amenazadas sufrían unas situaciones emocionales muy complicadas, realmente. Y además para poder aflojar un poco la política de la escolta que yo llevaba. Yo seguí llevando escolta, pero no de la manera en que tenía que llevarla en el País Vasco. De hecho, en 2008 ya estaba yo en La Rioja, y uno de los comunicados de ETA nos apuntó directamente a personas concretas con nombre y apellidos, y una de las personas apuntadas era yo misma, porque odiaban que las víctimas del terrorismo estuviéramos contando cosas tan importantes y tan sencillas como que nuestros seres queridos tenían derecho a la vida y toda su dignidad, y que ellos les habían arrebatado la dignidad. Y se lo decíamos a la sociedad vasca, lo que antes era un tabú, porque te mataban y además había que estar en silencio para no molestar. Bueno, en 2008 nos amenazaron algunas personas directamente. Bueno, pues no es lo mismo el que la Guardia Civil tenga que pasar el perro antiexplosivos por tu vivienda de noche, por el portal, por sitios así, que vivir en La Rioja. Y además los medios de comunicación se portaron extraordinariamente, no dijeron nada. Cuando yo hacía actividad también en La Rioja, lo contaban como si yo no fuera ya vecina. Se apartaron extraordinariamente para hacernos la vida mucho más fácil, para que tuviéramos como familia una oportunidad de que las niñas pudieran crecer en un lugar que no estaba intoxicado, donde no se daba por bueno el asesinato de los vecinos, donde los vecinos no pedían que te fueras del edificio para tener menos molestias, por ejemplo, cosas así. Para nosotros fue un nuevo empezar como familia, y fuimos trayendo a todo el resto de la familia aquí a La Rioja. Estamos todos aquí, porque era muy complicado para los hijos de Joseba vivir. Tuvimos muchas huidas, porque de Andoain se fueron a San Sebastián, nosotros de Hernani nos fuimos a San Sebastián, y después de San Sebastián ya nos vinimos aquí. Hemos tenido unas circunstancias personales complicadas, de las que hemos aprendido que realmente sin valores todo se complica muchísimo más, porque de un problema surgen dos, de dos, cuatro, de 4, 16, exponencialmente. Las malas decisiones políticas, en el caso de jugar con esta gente de Batasuna, aunque ahora no signifique terrorismo, puede significar un desastre desde el punto de vista de lo que somos como sociedad democrática, de lo que defendemos, porque cuando se defienden los antivalores no vamos a ningún lado positivo. Imaginemos, después de la Segunda Guerra Mundial, haber hecho pactos con los herederos de los nazis. ¿A qué lleva eso? A gobiernos ambivalentes, complicados. Bueno, usted lo acaba de comentar, ha hecho un gran vínculo con La Rioja y precisamente está en vísperas de Nochebuena, y aquí la tenemos en este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, Maite, gracias por atender nuestra llamada, y que pasen ustedes unas felices fiestas, y la próxima vez aquí le esperamos también para seguir hablando con muchísimas usted. Gracias. Para nosotros La Rioja es nuestro pequeño paraíso. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa en la publicidad y enseguida volvemos en Punto de Encuentro con toda la actualidad, con el relato a la actualidad de este día, víspera de Nochebuena. Hasta ahora mismo.